Lidia Cacho es una mujer con gran valentía que ha sufrido prisión y tortura por defender a una minoría a la que nadie prestaba atención. Soportó una estancia injusta en la cárcel, ha sido amenazada y torturada para amedrentarla, comprobándose finalmente que sus acusaciones estaban bien fundadas. Allí, donde un gobierno es débil, donde la sociedad acepta el crimen, las mujeres y los niños son las primeras víctimas. Lo que antes pudiese ser un relato de Dickens es ahora uno de los problemas más serios del siglo XXI. Sí, la trata de blancas, lo cual creíamos en la actualidad que por la modernización y las fuerzas del mercado global habrían de erradicarlas, pero no. El mundo experimenta una explosión de las redes que roban, compran y esclavizan niñas y mujeres, las mismas fuerzas que en teoría habrían de erradicar la esclavitud, la han potenciado a una escala sin precedentes. Mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, líderes religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes conforman una cadena en el mapa internacional del crimen organizado que ha existido durante siglos. Estos personajes se inscriben en la llamada economía en la sombra, aquella que no paga impuestos directos a los gobiernos legítimos, pero que necesita negociar con ellos para sostenerse. Los delitos más evidentes del pacto entre el Estado y los delincuentes organizados son la compraventa de armas, drogas y percanas. La trata de personas demuestra las debilidades del capitalismo global y la disparidad provocada por las reglas económicas de los países más poderosos. Sobre todo revela la normalización de la crueldad humana y los procesos culturales que la han fortalecido. No existe una sola historia de mafias en la que el sexo no esté presente. Las mujeres y niñas se les compra, vende y regala o se les secuestra, alquila, presta, viola, tortura y asesina. La noción de la mujer como objeto de placer está siempre presente en la biografía de las agrupaciones criminales japonesas denominadas yakuza, las triadas chinas, las mafias italianas, rusas y albanesas, así como en los cárteles de la droga latinoamericanos. El acceso al placer sexual funciona como una gran herramienta de cohesión y negociación entre grupos masculinos, empresariales y militares, hasta el punto de que el comercio sexual es, entre la venta de armamento y el comercio de drogas, el negocio más rentable del mundo. Como decía Lidia Cacho, viajar alrededor del mundo e indagar sobre las mafias de tratantes de personas cambió radicalmente su perspectiva sobre la intercomunicación entre los grupos criminales. La ruta a seguir fue Camboya, Tailandia, Birmania y Asia Central, en la cual la investigadora Lidia Cacho se vio obligada a emplear distintas estrategias para evitar el peligro. Las formas de la trata de personas responden a la búsqueda de poder económico. La trata sexual fomenta, recrea y fortalece una cultura de normalización de la esclavitud como respuesta aceptable a la pobreza y la falta de acceso a la educación de millones de mujeres, niñas y niños. El poder de la industria internacional del sexo se basa en la mercantilización del cuerpo humano como un bien para ser explotado, comprado y vendido sin ningún consenso de su propietaria. UNICEF ha informado de que en los territorios ocupados de Palestina, decenas de niños y niñas siguen muriendo a causa de los conflictos armados. Esto debido a los controles y las barricadas en los caminos. A la población se le hace cada vez más difícil llegar a sus lugares de trabajo, a las escuelas y los establecimientos de atención médica. Al contrario de lo que sucede en otros países, en Palestina y en Israel, la prostitución es ilegal y está considerada como un acto altamente inmoral por las autoridades de ambos países, tanto desde la perspectiva social como desde la religiosa, lo cual no significa, claro está, que no exista, simplemente es más difícil investigarla por sus características de ocultamiento,
muy parecidas a las que encontramos en Irak e Irán, donde, avalados por preceptos religiosos, los grupos ortodoxos consideran a los hombres propietarios de las mujeres y su destino. La discriminación hacia las mujeres es parte de una fuerte carga cultural que en muchos casos se ve reforzada por la religión. Basta ver las imágenes de esta boda pública organizada por Hamas, en la que hombres de entre 25 y 35 años que acababan de contraer nupcias con niñas de 10 años desfilaban por las calles de Gaza. En Israel, la frontera entre las personas ortodoxas y de liberales es más clara, razón por la cual en este país encontramos muchos más casos de explotación sexual de mujeres y niñas y de prostitución forzada, generalmente de niñas y mujeres que no son judías. La alteridad desempeña un papel fundamental. Cuanto más conservador y religioso es un país o un grupo social, más clara es su laxitud para explotar sexualmente a niñas, niños y mujeres de otras razas, creencias y países. Existen casos perturbadores donde, por ejemplo, en Turkalem, el 16 de junio de 2007, un hombre palestino decidió vender a sus dos hijas de 13 y 14 años a dos hermanos de 17 procedentes del campo de refugiados. Estos pagaron por ellas 1.150 dinares jordanos. Un año después, la más pequeña llegó a un hospital desangrándose por una hemorragia vaginal. Los adolescentes mostraban malos tratos y la exploración médica demostró que estaba embarazada. La policía intervino y el juez encargado del caso determinó que como el padre las había vendido y las niñas ya no eran honorables, habían perdido su virginidad, debían casarse con los jóvenes. El juicio se celebró ante la presencia de los hombres y las víctimas no se les permitió entrar en el juzgado y mucho menos aún opinar. El caso quedó cerrado con el matrimonio entre las niñas y sus compradores. Israel es uno de los pocos países que ha detectado con claridad varios casos de extracción de órganos con víctimas de naciones pobres. Del mismo modo, ha admitido que es una nación receptora del tráfico de órganos. La policía comenzó la investigación al descubrir que en varios periódicos había anuncios que solicitaban personas sanas dispuestas a donar algún órgano a cambio de una sustanciosa retribución económica. Al entrevistarse con doctoras del Hospital Universitario Hadash y del Hospital Infantil Dana de Tel Aviv, todas coincidieron en que una familia desesperada es capaz de hacer cualquier cosa por salvar la vida de un ser querido sin necesitan pagar un órgano sano. Las redes de corrupción parecen ser las mismas, pero los vacíos legales en la venta de órganos son los más preocupantes. Como en el caso de que en la policía israelí se vio en serios aprietos cuando recibió la llamada de una mujer que había sido llevada a Ucrania por una red de traficantes de órganos para extraerle un riñón a cambio de $35,000. Podrían llevar a cabo los arrestos en colaboración con la policía ucraniana, pero lo más probable era que, sin importar las evidencias, los culpables tuvieran que ser liberados porque las leyes ucranianas no prohibían explícitamente el tráfico de órganos. Alex Kagansky, portavoz de la policía israelí, admite que el reto es monumental, en la medida en que su gobierno refuerza las leyes contra el tráfico de órganos. Las personas viajan a países cercanos donde se llevan a cabo los trasplantes. La abogada Lizzie Trent asegura que la compraventa de órganos sí está prohibida. Sin embargo, el hecho de que una persona permita que le extraigan un órgano no está tipificado por la ley. En una entrevista, varios jóvenes pakistaníes que vendieron sus riñones reclamaban su derecho a hacerlo, y que si vender un riñón les sacaba de la pobreza durante 6 meses, esa era su prerrogativa. Pero, ¿qué hay detrás de la venta de órganos? La respuesta es redes criminales, terroristas, guerrilleros y tratantes que utilizan a mujeres y a menores. Las complejidades de este fenómeno son exactamente las mismas que las de la trata para fines sexuales. Estas redes criminales funcionan como la máquina de un reloj, cuyo recuento de los minutos y la hora representa el flujo de millones de dólares que transcienden por los vacíos legales entre un país y otro. Lo más difícil de todo esto es vislumbrar las formas en que se ha trazado una frontera entre lo lícito y lo ilícito en una economía global. Las fronteras en el crimen, al igual que las fronteras en la política, son invisibles, flexibles y porosas. Una esclava humana
necesita ser convencida de que su vida no vale más que para su vendedor y su comprador. La pobreza es no solo el campo fértil, sino el motor para la siembra de esclavas y esclavos en el mundo. La complicidad de los gobiernos es innegable. Los personajes de la tragedia se presentan en este libro. Las voces de tratantes, víctimas que se convirtieron en victimarias y de las que sanaron su cuerpo y su mente y lograron transformar su vida. También se presenta un mapa de la esclavitud contemporánea, donde se responden a las preguntas quién, cómo, cuándo, dónde y por qué en pleno siglo XXI se venden cada vez más seres humanos, más armas y droga. Amanece en Phnom Penh, donde el medio de transporte son las tuk-tuk, ya que los automóviles son para los extranjeros, los ricos, los mafiosos, el resto de la población y la mayoría de los turistas se mueven en estas folclóricas casetas metálicas pintadas de colores, donde la cuota inicial es siempre $3 estadounidenses. Todos ceden el paso a los automóviles. La cadena de poder vehicular es clara. A través de las tuk-tuk se permite observar a los turistas. Hombres mayores de entre 50 y 60 años viajan acompañados por niñas de 12 o 14 años ante las miradas furtivas de los nativos, que saben que son dadas o papis, clientelas extranjeros acostumbrados a ser tratados con la distinción de blanco y rico, el que tiene dólares y euros. Camboya está calificada como nación de origen, tránsito y destino para el turismo sexual. Las leyes del Reino de Camboya penalizan con cárcel a quienes sean descubiertos contratando servicios de turismo sexual infantil. Los folletos y la presencia efectiva de organizaciones civiles de diversos países como AFESIP de Somalimam y ECPAT, la Red para la Erradicación de la Explotación Sexual Infantil, han logrado probar y cuantificar la magnitud del delito de explotación sexual. Cada año en Camboya 2.000 niñas y niños son víctimas de la trata para fines sexuales, sometidos a la mendicidad y a la esclavitud doméstica. En la Asociación Civil Agar, organización cristiana especializada en el rescate y la reubicación de niñas víctimas de la trata y la violencia doméstica, se obtuvo información de que los tratantes utilizan las técnicas típicas de los secuestradores. Ambos incitan a la discrepancia y la rivalidad entre las víctimas que conviven en un mismo espacio, con la finalidad de que no se rebelen fácilmente. Utilizan técnicas de premios y castigos desiguales y las convierten en las favoritas en la medida en que se someten a la explotación y asumen un carácter hipersexualizado, seductor y acomoditicio. Casi el 43% de las niñas rescatadas dijeron haber sido vendidas por su propia madre. A varias las trajeron de Vietnam y de los pueblos del sur de Camboya. Algunas son de Filipinas y otras más fueron rescatadas de burdeles en Tailandia. Es un día de fiesta en este centro de acogida de la provincia de Kampong Cham. Somalimam es una heroína para todas sus residentes. Les ha salvado de familias incestuosas y de redes de prostitución. Hoy encontramos niñas de 3 años en un burdel. Tienen 3 años y han sido violadas. En la tradición asiática se dice que si te acuestas con niñas vírgenes, eso te proporciona juventud, te blanquea la piel, te da suerte. Y existe otra creencia, que si eres seropositivo, si tienes SIDA y te acuestas con una niña virgen, te curas. Lo más difícil para mí es ver clientes extranjeros que son blancos, que tienen una educación con niñas pequeñas. A la cabeza de su asociación, AFESIP es un símbolo de la lucha contra la esclavitud sexual en el sudeste asiático, un infierno del que ella consiguió escapar. Fue vendida cuando tenía 12 años y vivió durante más de 10 en los burdeles camboyanos. Violaciones colectivas, tortura, humillaciones, son experiencias muy dolorosas que son el motor de su lucha. Naga World, un centro de juego de 80.000 metros cuadrados, es propiedad del multimillonario malasio Chet Lip,
tiene 195 millones de dólares, los cuales están fuera del control territorial. Este magnate hizo lo imposible en Camboya, un permiso gubernamental por 70 años para la exclusividad de su megacasino. El casino y los bares de karaoke cuentan con guardias de seguridad siempre pendientes de evitar que periodistas o activistas logren obtener información. Este casino da trato especial a cierta clientela distinguida que gusta de jugar fuertes sumas de dinero y busca sexo con menores de edad. Los espacios de explotación de mujeres y niñas se esconden bajo la fachada de bares de karaoke en Tailandia, Camboya, Filipinas, Vietnam y Japón. La fachada de los prostíbulos es un bar de karaoke perfectamente montado para cantar y con habitaciones para shows privados y para tener sexo. Girls, some so young it could be in kindergarten, all for sale. Can understand. Boom boom yum yum. Yum yum means oral sex. Boom boom means intercourse. We meet dozens of children. This girl says she's 9. Yum yum. Yum yum. No, No, too young. Yum yum. She knows how yum yum. She's joined by another who says she's 10. Both say they know how to perform oral sex, and they even tell us how much it will cost. Oh, you doing the 30 and 2 girls? That's 60 American dollars. The pimp says if 2 girls aren't enough, how about 3? 3 girl. Happy New Year. Happy. How much 3 girls? 3 girl 90. This promises we'll be happy. La mafia tiene mucho dinero y poder. La economía de Camboya se tambalea si ellos dejaran de mover su dinero. King, que es un mafioso, pertenece a la mafia malaisio-china. Comenzaron con niñas y mujeres jóvenes, todas menores de 18 años, y con el tiempo vieron que podrían intercambiarlas con sus socios de la región. Mueven los circuitos de niñas durante 2 años. Después de explotarlas sexualmente con turistas, las mandan a las maquiladoras de las que son socios. Ellos se especializan en vírgenes. Han metido a sus muchachos en la policía, entran a la academia, los entrenan para ser los mejores y desde dentro trabajan para la hermandad. Ellos dicen que pretenden invertir a largo plazo que simplemente comprar a un policía tonto. Tienen inversiones en las minas y en las maquiladoras, en las constructoras y en el turismo, además de viajar a todo el mundo teniendo contactos importantes como comandantes. La mafia china está especializada en la compraventa de jóvenes asiáticas, a quienes se les ha llegado a ubicar trabajando en maquiladoras en condiciones infrahumanas, en el mercado de la prostitución forzada y centros de masaje asiático, en la ruta que comienza en Cancún, sube a Los Cabos y llega hasta Los Ángeles, California. Las triadas se han convertido en las grandes especialistas en crear circuitos internacionales para la clientela del turismo sexual infantil y juvenil. Han establecido las preferencias de sus consumidores en el mundo, apostadores que gustan de la prostitución y hombres de negocios que necesitan mano de obra barata de personas. El talón de Aquiles de la globalización son las desigualdades económicas, culturales, operativas y legales, así como la discordante capacidad de intervención entre un país y otro. Hacen casi imposible dar seguimiento a casos como estos. Estas niñas y mujeres nos señalan la ruta como los navegantes que en medio de la noche avisoran tierra firme y advierten los obstáculos para llegar a ella con vida y en tiempo. En el corazón de la zona hotelera, Raúl Martínez Cogiola es acusado de pertenecer a los grupos responsables del genocidio llevado a cabo durante la dictadura en Argentina. Este administra los prostíbulos y bares table dance conocidos como The One y Maxim. En estos sitios, mujeres y jóvenes no mayores de 23 años de origen argentino, colombiano, cubano y brasileño bailan y venden servicios sexuales bajo la cautelosa mirada de un fuerte dispositivo de seguridad. El color insólito del mar Caribe y el cielo transparente y luminoso
acogen a los turistas que sueñan con el paraíso terrenal, particularmente extranjeros que buscan espacios de seguridad para tener sexo con jóvenes y niños. Algunos han escuchado que México se ha convertido en la Tailandia de Latinoamérica. Estadounidenses, canadienses e europeos encuentran en Cancún y Playa del Carmen los lugares perfectos porque allí no se hace efectiva la ley que castiga a los clientes de la prostitución forzada y la explotación sexual infantil. Se corroboró casos muy particulares, como el de una colombiana que era amiga del gerente, que siempre supo que trabajaría como bailarina y prostituta. Una brasileña de 22 años había sido llevada a México a los 17 bajo la falsa promesa de convertirla en modelo. Llegó al Dewan enviada por los dueños de los bares que controlaban el circuito desde la ciudad fronteriza de Tijuana. Una chica de 19 años, de rostro enniñado, que era hija de un colombiano y una argentina, llegó a Cancún de vacaciones y se quedó sin dinero. Entonces su tía le recomendó a una conocida que le daría trabajo y arreglaría sus papeles. Esta mujer resultó ser la esposa de Raúl Martín. Otra joven cubana de 23 años dejó con sus padres dos pequeños en la isla y estaba convencida de que comenzaría a mandar mucha plata a casa en cuanto le pagara su deuda a Martín. El 11 de enero de 2007, el prestigioso diario mexicano Reforma publicó en primera plana un titular que llamó la atención de las autoridades, el cual decía: Regentex espía prostitución VIP, en el cual se sentaba que una ex espía de la dictadura militar argentina domina la prostitución VIP en Cancún y Playa del Carmen, gracias a una red de protección de funcionarios públicos. El abogado aseguró a Reforma que los mejores clientes de Martins son narcotraficantes, empresarios y políticos de Quintana Roo, que visitan sus locales o solicitan les sean enviadas jovencitas para fiestas privadas en mansiones, yates o cruceros. El testimonio real de Arely, una chica de 19 años, venezolana, la cual narra que cuando vivía en Maracaibo su madre murió y tenía que ir con su abuela a salir a las calles a vender empanadas. Al ser tan bella, un día en la calle conoció a Mariel, una mujer elegante que le dijo que si ella quería podría ser modelo y ganar muchos dólares, estudiar y sacar a su abuela de las calles. Entonces, ella fue a un cibercafé con Mariel y le dijo cómo buscar las páginas porque ella no sabía cómo usar internet. Mariel le enseñó y le comentaba que era un negocio bien serio, si no, no estaría así en internet. Ella pensaba, México se veía en serio el negocio con su publicidad bien chévere y con su logo Prestige y escuela de modelos y cantantes. Entraron a la página web divas.com, ella anotó sus datos, mandó la fotografía que se hizo con el dinero que le dio Mariel y pasó una semana cuando Mariel se comunicó con ella a la casa. Ya tenía su boleto de avión hacia México, se le llevó con todo y documentos a sacar su pasaporte y todo en regla, todo era legal. Ella no sabía que iba a terminar así, de puta. Arely narra cómo una ocasión en Cancún intentó escapar harta de tantos abusos. Cuenta cómo estuvo en la cárcel municipal porque un día antes había intentado subirse a un avión sin su pasaporte, retenido por sus tratantes. Terminaron hacia la fuga en un taxi que no pudo pagar porque los policías del aeropuerto le habían robado el dinero para dejarla ir. El taxista de Cancún se enojó con ella porque no le pagó y la llevó a la policía local. Los inspectores la vieron y de inmediato la clasificaron. Se tenía que ver a rubia patinada, senos grandes y evidentemente postizos, labios gruesos, shorts, tacones y piernas esculturales, entonces debía ser prostituta. Los criterios de las autoridades son claros. Las prostitutas son una lacra social y de acuerdo con el presidente municipal, eran mujeres que son la basura del pueblo. Así la llevaron entre 4 agentes a la cárcel, la violaron y mientras ella lloraba la policía a cargo le preguntó: ¿de qué lloras? Si eres una puta y las putas para eso sirven. La autora del libro, acompañada por integrantes de organizaciones no gubernamentales, se vistieron de novicias con cofia blanca y traje negro. Así caminaron por la Merced, en la delegación de Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Recorrer los barrios disfrazada, así como una reya, fue una experiencia tremenda. Algunos proxenetas la saludaban inclinándose levemente la cabeza. Las prostitutas mayores le decían: reza por mí, madre. Incluso el dueño de un motel le dijo a una de sus compañeras que acababa de ser un gran donativo a la Basílica de Guadalupe.
En definitiva, solo había dos formas de que una mujer pudiera caminar en esos barrios controlados por la mafia, sin despertar sospecha alguna. Esto era vestida de novicia o de prostituta. Así, en estos lugares hay niñas y adolescentes esperando su turno para dar sus servicios sexuales. Si la policía rescatara a todas las niñas, no habría un lugar seguro para enviarlas. Los pocos refugios para las víctimas de la trata están hipersaturados. Poco a poco, las monjas se han ganado la confianza de la comunidad y con una valentía extraordinaria de vez en cuando hacen rescates. Los tratantes las respetan más a ellas que a la policía. A veces logran negociar que les entreguen algunas niñas, aunque también han sido amenazadas de muerte. La muerte y la violencia sexual son parte de los rituales militares aceptados, que reivindican la masculinidad y son utilizados por casi todas las culturas para celebrar a los vencedores por encima de los vencidos. Los casos de abusos sexuales a mujeres se explican a través del eje de la virilidad. Se nos ha enseñado que los hombres están naturalmente programados para acceder a sus impulsos sexuales o imposibilitados para rechazarlos. La violencia sexual se emplea para demostrar quién manda, quién tiene el poder, pero también como una forma de venganza. Estos oficiales de la CSS embriagados por su triunfo llegaron a firmarse en una situación que comprometía la imagen de élite del Tercer Reich. Todos estos desórdenes no estaban bien vistos por el Estado Mayor, preocupado por encauzar la sexualidad de sus tropas. Los prostíbulos fueron requisitos y acondicionados para los alemanes. Los soldados recibieron una lista de los burdeles autorizados. En ellos no dudaban en firmarse retozando con prostitutas a modo de souvenir personal. En los prostíbulos podían ver películas pornográficas francesas como esta, que un soldado consiguió en 1940 y se llevó como recuerdo de la campaña de Francia. Para prevenir cualquier posible contagio, obligaron a los soldados a hacerse revisiones sanitarias. Las imágenes nos muestran el One Two Two, uno de los burdeles más famosos de París. La prostitución es el oficio más antiguo del mundo. Podemos descubrir que en realidad el oficio más antiguo es el de proxeneta, padrote, chulo o tratante, quienes son los que manipulan, administran, entrenan, explotan y controlan a las mujeres en el comercio sexual. Las razones frecuentes para el ingreso en el mundo de la prostitución son las carencias económicas, el afán de sobresalir y sacar adelante a su familia. Los principales puntos sobre los que se basa la instrucción para aprender a ser padrote son la forma de vestir, la forma de conseguir a las mujeres, la forma de convencerlas para que trabajen en la prostitución y entreguen el dinero que ganen, y la forma de mantenerlas comiendo de tu mano, es decir, controladas. La explotación sexual se manifiesta en las enormes ganancias que obtienen los proxenetas al ejercer mecanismos de poder sobre el cuerpo femenino, asegurando su docilidad y subordinación. Las mujeres simplemente se vuelven entidades comerciables, intercambiables y desechables. Necesita negociar con ellos para sostenerse. Los delitos más evidentes del pacto entre el Estado y los delincuentes
organizados son la compraventa de armas, drogas y cercanas. La trata de personas demuestra las debilidades del capitalismo global y la disparidad provocada por las reglas económicas de los países más poderosos. Sobre todo revela la normalización de la crueldad humana y los procesos culturales que la han fortalecido. No existe una sola historia de mafias en la que el sexo no esté presente. Las mujeres y niñas se les compra, vende y regala o se les secuestra, alquila, presta, viola, tortura y asesina. La noción de la mujer como objeto de placer está siempre presente en la biografía de las agrupaciones criminales japonesas denominadas yakuza, las triadas chinas, las mafias italianas, rusas y albanesas, así como en los cárteles de la droga latinoamericanos. El acceso al placer sexual funciona como una gran herramienta de cohesión y negociación entre grupos masculinos, empresariales y militares, hasta el punto de que el comercio sexual es, entre la venta de armamento y el comercio de drogas, el negocio más rentable del mundo. Como decía Lidia Cacho, viajar alrededor del mundo e indagar sobre las mafias de tratantes de personas cambió radicalmente su perspectiva sobre la intercomunicación entre los grupos criminales. La ruta a seguir fue Camboya, Tailandia, Birmania y Asia Central, en la cual la investigadora Lidia Cacho se vio obligada a emplear distintas estrategias para evitar el peligro. Las formas de la trata de personas responden a la búsqueda de poder económico. La trata sexual fomenta, recrea y fortalece una cultura de normalización de la esclavitud como respuesta aceptable a la pobreza y la falta de acceso a la educación de millones de mujeres, niñas y niños. El poder de la industria internacional del sexo se basa en la mercantilización del cuerpo humano como un bien para ser explotado, comprado y vendido sin ningún consenso de su propietaria. UNICEF ha informado de que en los territorios ocupados de Palestina, decenas de niños y niñas siguen muriendo a causa de los conflictos armados. Esto debido a los controles y las barricadas en los caminos. A la población se le hace cada vez más difícil llegar a sus lugares de trabajo, a las escuelas y los establecimientos de atención médica. Ser un relato de Dickens es ahora uno de los problemas más serios del siglo XXI. Sí, la trata de blancas, lo cual creíamos en la actualidad que por la modernización y las fuerzas del mercado global habrían de erradicarlas, pero no. El mundo experimenta una explosión de las redes que roban, compran y esclavizan niñas y mujeres, las mismas fuerzas que en teoría habrían de erradicar la esclavitud la han potenciado a una escala sin precedentes. Mafiosos, políticos, militares, empresarios, industriales, líderes religiosos, banqueros, policías, jueces, sicarios y hombres comunes conforman una cadena en el mapa internacional del crimen organizado que ha existido durante siglos. Estos personajes se inscriben en la llamada economía en la sombra, aquella que no paga impuestos directos a los gobiernos legítimos, pero que Lidia Cacho es una mujer con gran valentía que ha sufrido prisión y tortura por defender a una minoría a la que nadie prestaba atención. Soportó una estancia injusta en la cárcel, ha sido amenazada y torturada para amedrentarla, comprobándose finalmente que sus acusaciones estaban bien fundadas. Allí, donde un gobierno es débil, donde la sociedad acepta el crimen, las mujeres y los niños son las primeras víctimas.
Lo que antes pudiese